Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigos y mis amigas. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por la oportunidad y por el privilegio que tenemos de estudiar la palabra de Dios. Qué bueno es que es un gran privilegio. Estaba viendo por allí en las redes que hay país por allá en Corea, no sé cuál de los Coreas es, donde es prohibido tener una Biblia. Ahí en el Medio Oriente hay países del Medio Oriente donde es prohibido tener Biblias. En África también hay ciertos países donde es prohibido tener Biblias, etcétera, etcétera. Yo sé que eso tú lo sabes. Hay muchos lugares donde es prohibido tener Biblias. Hay muchos lugares donde hay hermanitos que se reúnen en cuevas, en lugares muy alejados para poder leer la Biblia juntos, para poder leer la Biblia. Y se reúnen, qué sé yo, un grupito allí, puede ser 10, 12, y solo una Biblia tienen, nada más. Solo una. Y en ese día que se reúnen es cuando ellos escuchan la palabra de Dios. Mira, gracias a Dios porque vivimos en un lugar nosotros bendecido. Hasta el momento estamos bendecidos. No hay un hogar donde no haya una Biblia, no una, 2, 3, 4, 10, 15 Biblias. Así es que debemos de dar gracias a Dios por esta maravillosa paz que tenemos hasta el momento. Dando gracias a Dios siempre por la paz, por la paz. Dice el apóstol Pablo que debemos de orar por todos, por los reyes, por los que están en eminencia, por todos los hombres. Dice para que vivamos quieta y reposadamente. Mis amados, hay que orar por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, por los que tienen altos puestos en este planeta Tierra terrenalmente. Y para que vivamos quieta, dice la palabra de Dios, quieta y reposadamente, dice allá en Primera de Timoteo 2. Muy bien, vamos a ver un tema en esta noche. El tema se llama Ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Oído, mi amado, ese texto que vamos a leer, porque es un texto, es Romanos 8:1. Ojalá que puedas anotar los textos que yo te voy mencionando y luego le das lectura, como te digo siempre. Tú los anotas y yo te los leo. Y después tú le das seguimiento a los textos, seguimiento al estudio, para que se te quede un poquito más la palabra de Dios en la mente. Estudiando martes, jueves, todas las semanas, martes, jueves, yo creo, hermanos, que hay un crecimiento. Dice el apóstol Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que fíate del Señor de todo tu corazón, fíate de Él y que el Señor te dé crecimiento hasta llegar a la estatura de Cristo, al varón perfecto que es Cristo. Muy bien. Dice Romanos 8:1. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así. En esta noche vamos a usar la Biblia de las Américas. Dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Oído, mi amado, ese es el tema de esta noche. No, ninguna condenación hay. Pero, mi amado, tenemos que ver bien lo que dice el texto. Ver bien. No, ninguna condenación hay. Yo he escuchado por allí a alguien que anda en las redes que dice que no hay ninguna condenación. Usted puede hacer esto y esto y esto. Mire, puede practicar lo que el cuerpo te pida, lo que la carne te pida, lo que el SARS te pida. Dice, y no hay condenación, porque ya Cristo murió y ya Cristo pagó y usted no importa cómo viva. Mi amado, oído lo que dice el texto de Romanos capítulo 8, versículo 1. Es muy importante.
dice que no hay condenación. Ninguna condenación hay. Dice para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo más importante que debes saber de la palabra de Dios. Que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, los que no están en Cristo Jesús, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con los que no están en Cristo Jesús? Pues el Señor Jesucristo lo dijo: yo no vine al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Dios dice que Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hay una Biblia que yo tengo que dice para que no se condene. Dice el Señor Jesús, hablando en Juan también, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Con este respecto, hermanos, mire lo que dice. Dice que por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo. No hay condenación. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:21. Este pasaje de Corintios 5:21 es un pasaje también muy conocido por nosotros y muy mal interpretado por muchos. Dice el 5:21, 2 de Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Oído. Dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, los que creemos, los creyentes. Hermanos, tiene que ser así de acuerdo al contexto de lo que viene hablando y al contexto del Evangelio, al contexto del Evangelio de la gracia. Dice que no hay condenación, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Oído, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. Mi amado, es en Cristo. No hay condenación para el que está, ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Dios dice aquí el versículo 21, al que no conoció pecado a Cristo, Cristo no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia, para que nosotros fuésemos declarados justos, libres de culpa, delante de Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Mi amado, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. En esta hora del estudio vamos a leer el Primera de Tesalonicenses 1:10 primero. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Oído lo que dice 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: porque vosotros, vamos a ver, dice, y esperar de los cielos. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oído, mi amado, oído que Dios es un Dios, mi amado, es un Dios, vamos a decirlo así, es un Dios serio. Es un Dios serio. La palabra de Dios es una palabra de Dios seria. Es seria. Oído, mi amado, no hay condenación para los que están en Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Cristo.
Nosotros somos justos, declarados justos en Cristo. Dice el versículo 10 que esperamos de los cielos a su Hijo, a Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo. Y es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No hay condenación para los que están en Cristo, y Jesús nos libra de la ira venidera. Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Tenemos que tomar muy en serio la palabra de Dios, mi amado. Hay personas con las que yo he hablado. El otro día conversé con alguien y le hablé del evangelio, de la palabra de Dios. Entonces él, en una forma así muy sarcástica, me dijo que, Marquitos, me dice, yo ahorita voy a aprovechar mi vida. Cuando tenga 80 años, dice, y me estoy muriendo allí en la cama, yo me arrepiento y le pido perdón a Dios. Esa es una forma de pensar muy pobre, porque piensan que vivir para Dios, vivir en Cristo, es qué sé yo, una amargura, una agonía. Pero no hay nada más glorioso, mi amado. No hay una vida más gloriosa, eso es. No hay una vida más gloriosa para los que vivimos en Cristo, para los que estamos en Cristo. Para los que estamos en Cristo. Tenemos a Dios como Padre. Tenemos a Dios de parte de nosotros. Tenemos a Jesús, el Señor de gloria, de parte de nosotros. Y tenemos al Espíritu también con nosotros. Y todas las promesas que hay en la palabra son para nosotros. Mi amado, ser creyente en Cristo es la ventaja, es lo más glorioso que hay. Lo más glorioso. No hay riqueza como esa. No hay riqueza como esa. Dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Oído lo que dice, Cristo, que no conoció pecado, fue a todos los efectos legales hecho pecado por nosotros. Oído, Cristo, que no conoció pecado, fue a todos los efectos legales hecho pecado por nosotros. Así somos nosotros los que en Él creemos, a todos los efectos legales hechos justicia de Dios en Él. Hechos justicia de Dios en Él. Dice Primera de Corintios 6, 17, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mi amado, es el que se une al Señor, el Señor Jesús, el que se une a Cristo, a Jesucristo, el que se une con Él, dice que es un espíritu con Él. Y también otra vez el texto áureo, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice Colosenses 3:1 que nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Mi amado, quiera Dios que esta palabra te hable a ti. Si tú estás siguiendo otra corriente, si tú estás metido en una religión, denominación, etcétera, etcétera. Porque hay mucha gente con la que uno conversa y dice, no, es que esta es la religión mía y en esta me criaron y en esta me muero. Eso me lo dicen a mí a cada rato. Mi amado, no es la religión, no es la congregación donde tú vas, no es el líder que tú tienes. Hay muchos que tienen los ojos puestos en el líder. Para ellos la palabra del líder es sacrosanta. Lo que el líder dice, eso es, aunque la palabra diga otra cosa. Aunque la palabra diga otra cosa. Mira, ahorita por allí en México se acaba de levantar uno, bueno, hace días se levantó, diciendo que Él es el Mesías, que Él es el Cristo. Que si quieren ser salvos tienen que venir a Él y aceptarlo a Él para ser salvos. Allí andan en las redes esas locuras. Y mira, tiene un montón de seguidores. Y esos seguidores no escudriñan la Biblia.
no leen la Biblia, no van a un lugar donde se enseñe la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, no hay condenación para los que están en Cristo. Fuera de Cristo, mi amado, estamos perdidos. Estábamos perdidos y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora Cristo nos ofrece y nos da no solamente el perdón de los pecados, la vida eterna, sino que también nos da la paz con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado, con todo el respeto que se merecen mis amigos católicos, tengo muchos amigos católicos, gracias a Dios, y allí en las redes, mi amado, y con los que yo he hablado, ellos tienen a María como su salvadora. Allí anda un cura, un sacerdote que sale en las redes que dice que el que no tiene a María por madre no es salvo. Mi amado, ¿y qué sucede? Que todos con los que yo he conversado creen lo que él dice, pero Dios dice otra cosa. Mi amado, Dios dice otra cosa. Dios dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Dios dice que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por medio de Cristo, en Él. Dice Primera de Tesalonicenses 1:10 que esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Jesús. Dice aquí el versículo 1:10 de Tesalonicenses. Mi amiga, mi amigo, no hay juicio, condenación para los que estamos en Cristo, pero para los que no están en Cristo, dice esperar de los cielos a su Hijo, al que resucitó de los muertos, quien nos libra. Yo diría que por la fe en Cristo Jesús ya hemos sido librados. Hemos sido librados de la condenación, hemos sido librados de la ira venidera, como dice el versículo 10 del capítulo 1. Dice el capítulo 5, versículo 9. Primera Tesalonicenses 5:9 dice así. Dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, oído. No nos ha destinado Dios para ira a nosotros los creyentes, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oído, mi amado, lo que dice Primera Tesalonicenses 5:9. Dios no nos ha puesto para ira, Dios nos ha puesto para alcanzar salvación. Para alcanzar salvación, para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiera el Señor que le abra el corazón a los que oyen la palabra de Dios, que es en Cristo, que es en Cristo, es en Cristo. Esto es lo que nos dice a nosotros en esta noche en el estudio. Ninguna condenación hay, pero hay un requisito, dice Dios, para el que está en Cristo. Esperar, dice aquí el versículo, Primera Tesalonicenses 5:9, permíteme leértelo otra vez, porque no nos ha destinado Dios para ira. Dios no nos destinó para ira, mi amiga y mi amigo. Dios no nos destinó para ira. Dice, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el medio. Ninguna condenación hay. Y el que se une al Señor es un espíritu con Él, para la gloria del Señor. Dice Romanos capítulo 5, versículo 9 al 11. Romanos capítulo 5, versículo 9 al 11. Ojalá, mis amados, que tú puedas anotar estos versículos, porque la palabra de Dios nos da cómo ser librados de la condenación. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos ser librados de la ira de Dios. Dice el versículo 9 de Romanos 5:9, dice así: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre. Oído.
Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Ese él, indudablemente, es Jesucristo. Es Jesucristo. Permíteme leerte, vamos a leer del 9 al 11. Son 3 versículos. Permíteme leértelo otra vez el 9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre. Todos los que estamos en Cristo hemos sido declarados justos delante de Dios por su sangre, dice aquí. Cuando dice aquí por su sangre es por su vida, la que Él dio en la cruz. Por su vida, cuando Él murió en el Calvario. Por su sangre. Dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Seremos salvos de la ira de Dios. Dios no nos ha puesto para ira, dice Tesalonicenses 5, 9 y 10. Más bien nos ha librado él de la ira. Cristo nos ha librado de la ira. Dios no nos destinó para ira. Dios nos destinó para alcanzar misericordia por medio de él. Entonces dice el versículo 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios. Cuando éramos enemigos fuimos, oído, mi amada y mi amado, esto es estar en Cristo. Cuando estamos en Cristo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Note, mi amado, tenemos que ponerle mucha atención porque esto es la palabra de Dios. Esta es la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios es que nosotros obedezcamos su palabra. Que obedezcamos su palabra. Jesucristo se caracterizó en su vida terrenal por ser obediente a su Padre. Dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues de la misma manera, mis amigas y mis amigos, nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. Si Dios dice que no hay condenación para los que están en Cristo, es que fuera de Cristo estamos perdidos. Es en Cristo. Dice el versículo 10 de Romanos capítulo 5, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. A esto hay que ponerle mucha atención, mi amado. Hemos sido reconciliados con Dios única y exclusivamente por la vida de Cristo, por la vida que Cristo dio en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Ahí nosotros fuimos reconciliados con Dios. Fuimos reconciliados. Y dice el versículo 11, Romanos 5, 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Oído, nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es como dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Mi amado, no hay más, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo quien salva perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios. Dice Hebreos capítulo 7. Versículo 25. Dice que él salva perpetuamente a todos los que se acercan a Dios por medio de él. Cristo es el camino. Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Y nadie viene al Padre, dice él. Nadie viene al Padre. Hay una traducción que yo tengo que dice nadie va al Padre. Dice nadie va y ahí da una explicación. Creo que es creíble, porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Como dice 1 Timoteo 2, Cristo es el mediador. Nadie va al Padre, sino por mí. Nadie. Él salva perpetuamente a todos los que por él se acercan a Dios. Esta cita está en Juan 14, 6. Nadie va al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Mi amado, note lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tomar en serio la palabra de Dios. No debemos de
hacernos los de la vista gorda ni hacernos los sordos. Debemos de ponerle atención a la palabra de Dios, poner atención en quién está depositada nuestra fe, en quién está depositada nuestra seguridad de perdón y nuestra seguridad de vida eterna. Si nuestra seguridad de perdón y vida eterna está en el Hijo de Dios Jesucristo, ninguna condenación hay para nosotros. Pero si tenemos los ojos puestos en otras deidades, en otras divinidades, allí, mi amado, estamos perdidos. De acuerdo a la Biblia que nosotros tenemos, la palabra de Dios, y estoy 100% seguro, mi amado, que esta es la palabra de Dios. Estoy completamente seguro. En esta palabra nosotros encontramos a una nube de testigos grandísima. Una nube desde el Antiguo Testamento, desde el principio hasta el final, encontramos a testigos que fueron leales y fieles al mensaje de Dios, de que Dios un día iba a mandar a su Hijo Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y los que lo vieron cuando Él vino, cuando se manifestó, los que lo vieron, dice, y nosotros vimos su gloria. Y nosotros vimos su gloria. Dice, nosotros no les contamos a ustedes fábulas artificiales, dice Pedro, sino que viendo con nuestros ojos la gloria del Señor. Y dice Juan, lo que nuestros ojos vieron y lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Mi amado, tenemos testigos muy fuertes en este libro. En ningún otro libro hay estos testigos tan fuertes como los que nosotros tenemos para la gloria del Señor. Testigos fiables que la mayoría de ellos escribieron este libro. La mayoría de ellos escribieron, a lo cual damos gracias por esos instrumentos que Dios usó para que escribieran su palabra, su evangelio, y hoy nosotros descansemos en él. Hoy descansamos en el evangelio de Dios. Como dice Romanos 1, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Mira, cuando el evangelio, que es poder, salva, las vidas son transformadas, las vidas son cambiadas, las vidas de angustia vienen a la paz, vienen a la paz. Las vidas muertas vienen a la vida. Dice Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, etcétera, etcétera. Mi amado, tener la vida de Cristo es lo más glorioso que puede tener un creyente, como tú y como yo, mi amada y mi amado. Y yo espero que la tengas tú también, que estás escuchando el mensaje en esta noche, que no hay otro hombre ni otra mujer en la cual nosotros no podamos tener condenación. Es solamente en Cristo. Si estamos en Cristo, no hay, pasó la condenación, pasó de lejos la condenación. Gracias a Dios por eso. Dice, vamos a ver, dice Efesios 2:16. Vamos a ver qué dice Efesios 2:16. Esperamos en el Señor, como siempre, todos los días, que la palabra de Dios sea la que redarguya, la palabra de Dios sea la que hable para la gloria de Dios. Dice 2:16 de Efesios, y para reconciliar con Dios. Oído. Eso fue lo que hizo Cristo, reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, o sea, a judíos y a gentiles. Viene hablando aquí el contexto. Los judíos y los gentiles fueron reconciliados con Dios en un cuerpo por medio de la cruz, o sea, por medio de la muerte. Por medio de la muerte Dios nos reconcilió a los unos y a los otros, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Mi amado, allí se acabó la enemistad, allí se acabaron los pleitos. Mi amiga, mi amigo, si tú eres un creyente en Cristo Jesús y eres judío, y si tú eres un fiel creyente en Cristo Jesús y eres gentil, dice la palabra de Dios que nosotros estamos en paz. No tiene que haber contienda con nosotros. Pueden haber algunos puntos en los que no estemos de acuerdo, pero el amor tiene que ser recíproco, mutuo los unos con los otros, para la gloria del Señor, porque Dios hizo la paz, Dios reconcilió
A los judíos y a los gentiles, Dios los reconcilió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Dios hizo la paz mediante la muerte de Cristo. Por tanto, mediante esa muerte de Cristo, nosotros gozamos de paz. Paz con los hermanos judíos, paz con los hermanos gentiles y paz con Dios, como dice también Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra, yo les había dicho el otro día que esta palabra paz significa shalom. Significa shalom, paz significa shalom en el hebreo. Y estaba viéndola allí en el diccionario hebreo, mi amado, esa palabra. Mira, y todo lo que encierra esa palabra. Esa palabra paz con Dios, paz, los hermanos creyentes los unos con los otros, encierra prosperidad, encierra salud. Mira lo que tanto la gente busca, lo que la gente busca, prosperidad y salud. Allí en esa palabra, y muchos más, hermanos, hay mucho más de lo que trata esta palabra, shalom, y mucho más hay. Pero estos dos, mi amado, estos dos, salud y prosperidad, eso significa shalom. Shalom, próspero, shalom, salud. Reciba salud de Dios, reciba prosperidad de Dios. Shalom, eso significa la palabra paz con Dios. Paz con Dios. Como dijo el apóstol Juan, dijo: amados, yo quiero que ustedes sean prosperados en todas las cosas, así como prospera vuestra alma. Yo quiero que ustedes sean prosperados en todas las cosas, así como prospera vuestra alma, o sea, en el conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento es la que nos lleva a un estatus de riqueza espiritual. Y Dios, por supuesto, quiere, mis amados, que nosotros vivamos bien también. Dios no está en contra de las riquezas. Dios no está en contra de ellas. Dios quiere que nosotros tengamos abundancia para la gloria de Dios. Porque todas las cosas Dios nos las da abundantemente. Muy bien. Todo eso es paz, mi amado. Todo eso es paz. Segunda de Corintios 5:19. Ahorita hace un momento leímos Segunda de Corintios 5:21, pero ahora 5:19 dice así, dice: y a saber que Dios estaba en Cristo. Oído, mi amado, Dios estaba en Cristo. Vamos a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. El verso 20: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Y el 21: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Oído, mi amado, Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados cuando estamos en Cristo. Con este respecto, mi amado, vamos a leer a Hechos 13, 38 y 39. Dice Hechos 13, 38. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos ha encargado a nosotros esta palabra, la de la reconciliación. Dice Hechos 13:38, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él, Cristo, por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados. Allí está, hermanos, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados. Por medio de él se os anuncia, por medio de él es anunciado el perdón de los pecados, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y dice el versículo 39, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, Cristo, todo aquel que cree es justificado.
Y de todo aquello que por la ley no pudisteis ser justificados, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Todo el que cree en Cristo es declarado libre de culpa. Y por medio de Él se os anuncia el perdón de los pecados, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque por medio de Cristo se os anuncia el perdón de los pecados. Entonces es muy importante, mi amado, saberlo y entenderlo también. Dice Colosenses, vamos a ver Colosenses 2, Colosenses 2:22. Vamos a ver si es cierto. Tengo esta cita aquí como media tachada. Colosenses 1:22. Ya la vi. Colosenses 1:22 dice, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado. Oído, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Mi amado, ahí fuimos nosotros reconciliados con Dios. Ahí fuimos nosotros reconciliados con Dios mediante su muerte. Cuando Cristo murió, fuimos reconciliados con Dios a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Fuimos reconciliados cuando Cristo murió. No hay otra forma, mi amado. No existe otra forma. No existe otra forma de ser reconciliado con Dios. No hay avenidas, no hay calles, no hay trillos, no hay caminos. Es solamente en Cristo. Es en Cristo. Fuimos reconciliados cuando Cristo murió. Y cuando nosotros creemos que Cristo murió, dice Hechos 13:38, que por medio de Él se os anuncia el perdón de los pecados. Cuando creemos en Cristo, Dios nos perdona de todos los pecados, no de uno. Nos perdona de todos. No importa lo que tú hayas hecho, mi amiga y mi amigo. Tu vida puede haber sido un desastre. Puede ser que sea un desastre. Déjame decirte que hay perdón en Cristo. Cristo te ofrece el perdón absoluto, te absuelve de todo lo que tú has hecho por la sola fe en su Hijo Jesucristo. No hay otro medio, ni hay otro camino, no hay otra fuente, es en Cristo. Es en Cristo. Hay que terminar, mis amados, porque ya el tiempo se nos fue. Y terminamos con Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice así. Vamos a ver dónde está Romanos 3, 24. Dice Romanos 3, 24. Siendo justificados. Oído, mi amado. ¿Cómo somos nosotros justificados? Declarados libres de culpa. ¿Cómo? Siendo justificados, oído, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Mi amado, la Biblia solo trata de una reconciliación con Dios por medio de Cristo. No hay otra. Mi amado, eso de que si tú no tienes a María, que si María no es tu madre, tú no eres salvo. Mi amigo, reflexionemos en lo que nos dice la palabra del Señor. Es en Cristo, de principio a fin es en Cristo. La Biblia solo trata de Cristo, nada más. Dios y Cristo, Dios y Cristo. De eso es lo que trata la palabra de Dios. Todos los hombres y las mujeres que salen aquí en el libro de Dios son siervos de Dios, siervos de Cristo. Son esclavos, como dice el apóstol Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Servidores de Cristo. Servidores de Cristo. Entonces dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. Mi amado, la salvación no se compra, la salvación no se paga en abonos, la salvación no hay que hacer nada, mi amado, solamente creer en Cristo y somos salvos por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Ahora tú me puedes decir, entonces yo creo en Cristo, lo acepto a Cristo, creo que Él me perdona todos mis pecados y yo puedo seguir pecando y vivir como yo quiera, ya Cristo me perdonó, me salvó. Mi amado, ese es otro tema. Ese es otro tema. Yo creo que a una persona que se le ha cancelado una deuda muy grande que tiene,
lejos de vivir en contra del que le perdonó la deuda, más bien vive a favor del que le perdonó la deuda, agradecido con el que le perdonó la deuda, agradecido con el que le perdonó, agradecido con el que le salvó. Olvídate de ese cuento de que la gracia es una licencia para pecar. Eso lo dicen los acérrimos enemigos de la gracia. Dice el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera. Dice que antes presentábamos los miembros de este cuerpo al servicio del pecado, pero ahora presentamos los miembros de este cuerpo al servicio de la justicia. Eso lo dice ahí en Romanos 6, 11 y 12. Es otro tema que un día podríamos abarcar para la gloria del Señor. Ahorita hemos sido salvos gratuitamente. Romanos 3:24. Justificados gratuitamente, declarados libres de toda culpa gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, del rescate, de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amiga, mi amigo, no nos dejemos engañar. Mantengámonos firmes en la fe del Evangelio, manteniéndonos con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo, con la mira puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, sin apartarnos de Él, ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. Que Cristo sea todo en nosotros, que podamos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Gloria al Señor. Hay que quedar aquí, mis amigas y mis amigos. Quiero recordarles que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15. Martes y jueves en Facebook a las 8:15. En vivo para la gloria del Señor. También este mismo tema, mi amado, más tardito lo grabamos en YouTube. Facebook y en YouTube lo grabamos más tardito para que allí también, mi amado, la palabra esté caminando, esté corriendo para la gloria de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Te declaro, mi amiga, mi amigo, que tus ojos están puestos en el Señor, y declaro que tú, por la fe en Cristo, no hay ninguna condenación para ti. Esto nos hace bendecidos con toda bendición espiritual. Buenas noches.